Bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a resolver un problema de síntesis de mecanismos utilizando un generador de función y una síntesis para dos piezas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos al plano alzado, vamos a crear un nuevo croquis. Y en el nuevo croquis vamos a cargar la imagen que les acabo de enviar. Aquí en herramientas de croquisar, vamos donde dice imagen de croquis y vamos a resolver este problema en particular. Presionamos control 1 para que se nos ajuste la imagen al tamaño que tenemos. Bien, entonces ¿en qué consiste el problema? Básicamente tenemos un vehículo convertible en el que necesitamos mover las piezas, esta pieza verde desde la posición 1 a la posición 2 y de esta pieza azul desde la posición 1 hasta la posición 2. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿No? Vale. Entonces, a esta pieza le podemos cambiar un poco la transparencia. Vamos a darle aquí imagen completa y vamos a ponerle, no sé, digamos que hasta ahí está bien. Entonces, una vez tenemos el croquis puesto, vamos a ir trabajando por capas. En un segundo croquis vamos a ir creando cada uno de los componentes. Entonces, como son piezas relativamente sencillas, las podemos ir desarrollando completamente. Lo que tenemos aquí. Y vamos a copiar esto que tenemos aquí. Entonces, la forma más fácil creo que es que pueden seleccionar aquí clic derecho y le dicen seleccionar cadena. Y vamos a copiar estas entidades. Entonces, las vamos a copiar desde aquí, digamos, con respecto a este punto que tenemos aquí, que corresponde al mismo en la segunda posición. ¿Listo? Y luego vamos a otra vez seleccionar la cadena y vamos a rotar estas entidades. Entonces girar entidades y lo vamos a girar con respecto a este punto para poder ubicarlo en la segunda posición. Listo, más o menos nos va a quedar quizás como por aquí. Bien, entonces aquí tenemos las piezas en la primera y la segunda posición. Le damos a aceptar. Utilizando cualquier línea, en cualquiera de los dos croquis nosotros podemos establecer el mecanismo con el que vamos a mover nuestra pieza, el de la posición 1 a la posición 2. La forma más fácil sería pensar en una síntesis, digamos como si sintetizáramos una sola barra que estuviera en rotación pura. Esa fuera una opción. El problema nos pide inicialmente que los apoyos queden dentro del rectángulo rojo. Entonces, una vez tenemos las líneas que queremos hacer, vamos a trabajar en un croquis nuevo y vamos a ir uniendo puntos. Por ejemplo, yo puedo usar esta línea, que sería esta misma línea que tenemos acá. Entonces, en la posición inicial ella está aquí, de aquí a aquí. Y en la posición final ella está de aquí hasta acá. Vamos a ver dónde nos quedan los apoyos para ver si con una rotación de cuerpo rígido sería suficiente. Y él nos queda una línea por acá y la otra línea nos queda, digamos, aquí. Como la clave de un buen diseño siempre va a ser la simplicidad, entonces nos damos cuenta que esta pieza puede estar en rotación pura y los apoyos van a quedar dentro del recuadro. Entonces cumple con los criterios que me están pidiendo para el examen en particular que estamos resolviendo. Entonces, las construcciones las dejamos en un croquis. Vamos a aceptar este croquis y en un nuevo croquis vamos a crear los bloques. En este caso, esta sería una sola barra que está en rotación pura. Entonces, en este nuevo croquis, yo lo que puedo hacer es que selecciono esta cadena que está en otro croquis y le voy a dar convertir entidades para que me quede inmediatamente en este croquis que estoy desarrollando. Como ella va a girar con respecto a este punto, bueno, tengo varias opciones como para unirlas. Una de ellas sencillamente sería trazar una línea desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Y es más, puedo recortar esta entidad para que me quede como si todo esto fuera un solo sólido que está en rotación pura con respecto a ese punto que tenemos ahí. Entonces, esto le voy a aceptar y voy a seleccionar la cadena y voy a decir que todo esto es un bloque. Para eso vamos aquí a esta opción de bloques. Creamos esto es un bloque
y decimos que este punto va a estar fijo porque esto va a estar en rotación pura y verificamos que pasa entre la posición 1 y la posición 2. Con esto solo estamos definiendo un eslabón. Recuerden que necesitamos definir es un mecanismo que se mueva de una posición 1 a la 2. Seguramente para la segunda pieza no va a estar tan fácil, pero vamos a ver qué estrategia podemos utilizar de tal manera que los apoyos nos queden en lo posible en el recuadro. ¿Listo? Entonces aceptamos el primer bloque. Como la idea es que todos los bloques queden, voy a bajarle un poco la transparencia aquí, quizás aquí. Como la idea es que todos los bloques queden juntos para que se puedan mover simultáneamente todas las piezas, entonces esto lo voy a dejar de último. Entonces lo voy a ocultar y voy a crear un nuevo croquis que se me va a crear aquí justo después del croquis 3. Listo, entonces en este voy a colocar, es más, puedo ocultar estos que ya no los necesito. Ya no los necesito. Entonces, lo que voy a crear en este croquis 5 va a ser esto que tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear el contorno de la segunda pieza de nuestro mecanismo. Digamos en la posición 1, nuevamente selecciono la cadena. Le voy a dar aquí donde dice copiar entidades. Primero la copio y luego la giro. Entonces, esta pieza ella queda como aquí en este vértice. Seleccionamos la cadena y le vamos a decir girar entidades. Entonces, esta pieza tiene una rotación con respecto a este punto. Vamos a ver de cuántos grados nos queda. Sí, es que ya hace casi una rotación de 180 grados. Para ser más preciso, 161 grados fue lo que rotó. Entonces ya tenemos las piezas en la posición 1 y en la posición 2. En un croquis nuevo vamos a crear las líneas, las construcciones de acuerdo al procedimiento que hemos visto en clase. Entonces, por ejemplo, yo quiero mover esto, ella pasa a la posición final, sería esta. Y esta barra, por ejemplo, pasa a la posición final, que sería esta. Si intentamos hacer una rotación de cuerpo rígido, que insisto, sería como la forma más fácil, que queda dentro de los apoyos, digamos, nos queda aquí. Esto cumple con el criterio que estamos viendo. Habría que ver si da. Vamos a hacer varias cosas aquí, porque tenemos tiempo suficiente. Listo. Entonces, vamos a ver si esta rotación de cuerpo rígido cumple con lo que nosotros deseamos. Entonces, en este caso, sería como suficiente. Voy a crear, aunque sea un nuevo bloque, primero voy a verificar, no lo voy a crear en el croquis 4 que tenemos oculto, sino que voy a verificar si efectivamente esta pieza que me une de aquí a acá, y voy a seleccionar esta cadena, la voy a convertir en este croquis y nuevamente selecciono la cadena, selecciono esta línea y esto lo convierto en un bloque, es decir, en un cuerpo rígido que va a estar pivotado en este punto que tenemos aquí. Entonces, para eso le colocamos el ancla. Lo que tenemos que verificar es si ella hace una rotación de cuerpo rígido. Y sí. Entonces, en teoría, tenemos una solución relativamente fácil. Porque tenemos una barra de entrada, tenemos una barra de salida, solo tenemos que utilizar un generador de funciones que me una a las dos, que fue el que les pedí que programaran y trajeran para esta clase. Esa es una opción fácil. Ahora, si en la vida real nosotros sabemos que los apoyos no pueden quedar aquí en el aire, sino que queremos que queden en el baúl, pudiéramos intentar sintetizar este mecanismo con un mecanismo de 4 barras. Este sería un solo cuerpo y luego generaríamos un generador de funciones entre alguna de las barras de entrada, cualquiera del mecanismo de 4 barras este, y el eslabón este que está en rotación pura. Esa fuera una opción. Pero bueno, ¿qué quieren que lo hagamos? ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Así? Esta es la más fácil, que no sé si vaya a servir, pero bueno. Bueno, vamos a intentar hacerlo de las dos maneras posibles. ¿Listo? Bien.
Como sí sirve, lo que voy a hacer es que en este croquis 4, que es donde tenía mis bloques, voy a darle aquí en editar. Es fácil, porque simplemente voy a coger este señor que está aquí, selecciono la cadena, es decir, cogí todo lo que tengo aquí y lo voy a convertir. Y solo voy a decirle nuevamente, selecciono la cadena, selecciono esta que está aquí y voy a convertirlo en un bloque, pero este bloque va a quedar creado dentro del mismo croquis 4, que es donde teníamos el bloque inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un generador de funciones entre estas dos barras. Creo que esto va a ser más práctico para poder explicar cómo funciona este tema del generador de funciones. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que necesitamos es, voy a habilitar un momentico, voy a necesitar este que está aquí, lo voy a visualizar. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos, y lo voy a crear dentro del mismo croquis 4, vamos a hacer una línea. Lo voy a dejar como una línea de construcción. Queda claro que como solo tengo dos eslabones, uno que mueve en rotación pura una de las piezas del mecanismo convertible y el otro eslabón es la otra pieza, entonces quiere decir que aquí pivotea uno y aquí pivotea el otro. Esta viene siendo la distancia que hay del eslabón tierra. Listo. Ahora, yo sé que de acuerdo al método de síntesis que se propone, que es resolver la ecuación de Freudenstein, que aparece en la sección 8.21 del libro de Hermann y Sándor, entonces lo que nosotros necesitamos es medir las variaciones angulares con respecto a la línea de tierra. Quiere decir que, por ejemplo, si establezco esta barra como la barra de salida y esta barra como la barra de entrada, entonces yo voy a medir las variaciones angulares. Lo primero que voy a tener sería lanzar una cota desde aquí hasta acá. Y esto me va a dar un ángulo de 18.66, ese que tenemos ahí. Pero lo siguiente sería marcar esta hasta la posición final. Y la posición final es cuando esta barra ya no está aquí, sino que está en esta posición. ¿Sí me copian? Entonces, el ángulo que tengo desde tierra hasta esta posición final es de 179.66. Voy a hacer exactamente lo mismo para este que tenemos acá. El ángulo que se barre desde la línea que es colineal a la tierra, en este caso es de 17.64. Y para la posición final, entonces sería el equivalente a cuando esta barra está en la posición final, quiere decir, si yo me estoy guiando desde esta línea en la posición final es aquí. Entonces aquí puedo medir el ángulo desde esta línea colineal a la tierra y me dice que el ángulo es de 136.49. Entonces, teniendo estos valores, nosotros vamos a ir a nuestro código en MATLAB, en Excel, en lo que tengan, y vamos a ir variando los valores de Φ1, Φ2, Φ3, Φ1, Φ2 y 3 para calcular los respectivos valores de Z2, Z3 y Z4 a partir de un valor de Z1 conocido. En este caso, Z1 fue de 115.89. Para que nos dé preciso todas las cifras, nosotros podemos verificar aquí en SolidWorks, nos aparece en esta casilla el valor de la cota completa, que es de 115. 115 puntos, me dice acá 88, 52, 37, 88, 52, 37, 7. Con esto le colocamos el valor a Z1 y lo otro que necesitamos especificar son los valores de Φ1, Φ2 y Φ3. Para este caso, la primera posición va a ser este de 18.66. Yo puedo copiar este valor y directamente en MATLAB lo pego. La posición final viene siendo este que tenemos acá. Entonces lo copio y lo pego. Y la posición Φ2, aunque la podemos cambiar a conveniencia de acuerdo a las longitudes que nos den las barras, miramos si son longitudes que sean razonablemente largas, nosotros pudiéramos ir variando estos valores hasta que encontremos unas longitudes que se ajusten más a lo que nosotros deseamos. Aunque es probable que lo hagamos, que la salida de movimiento, digamos,
puede a veces que pase de la configuración abierta a la configuración cruzada. La recomendación es que utilicen un valor intermedio. Entonces, un valor intermedio entre 110, entre 18, digamos que es 20, hasta 180 son 160 grados. Tendríamos que sumar 80 grados más a 20, entonces eso nos da 100 grados. ¿Listo? Y para los valores de salida de Si1, Si2, Si3, entonces Si1 en este caso viene siendo este valor de 17.64. 17.64, podemos copiarlo completo más bien. Y la posición final es este que tenemos aquí, de 136. Lo copiamos y lo pegamos por acá. ¿Listo? Ahora, de la misma manera, aquí vamos a colocar un valor intermedio. Entonces, digamos que esto es de 17 a 136, digamos que fueran 137, la distancia son 120, tendríamos que sumarle 60, por lo tanto esto me da 77 grados, más o menos. No tienen que ser el mismo. O sea, yo porque en estos momentos quiero ver cómo va si cada uno se mueve hasta la mitad del recorrido. Es decir, si esta pieza que tiene que girar desde aquí hasta acá, giro hasta la mitad. Y luego si esta pieza que tiene que moverse desde aquí hasta acá, giro hasta la mitad. Es probable que en algún momento haya colisión y para yo evitar la colisión entre las partes, lo que tengo que hacer es controlar un poco las posiciones intermedias. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esta pieza gire muy poquito, mientras que la pieza verde, la que se encuentra en la parte de arriba, gire mucho más. Eso lo puedo hacer directamente desde el programa. Si bien yo les decía que para la parte de síntesis de generación de funciones, uno puede calcular algunos valores que minimizan el error. Yo les decía que como nosotros utilizamos una ecuación analítica, digamos, para nosotros va a ser más conveniente utilizar esos parámetros intermedios para evitar como colisiones entre los objetos. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos todo, vamos a calcular. Y esto me dice que me da longitudes de 367, 866 y 610, cuando la Tierra mide 115. Entonces yo me doy cuenta que me está dando barras muy grandes, simplemente con colocarlo. Yo puedo unirlas y de pronto darme cuenta si funciona. Pero para ser prácticos en la vida real, yo digo, eso me está dando barras muy largas. Muchachos, si es el examen y el tiempo se lo está comiendo, usted trabaje con eso. Pero si no, usted está a tiempo de reflexionar y como los valores en la segunda posición fueron valores suministrados por nosotros, nosotros podemos decir más o menos qué queremos. Entonces, es probable que yo quiera que esta pieza, que está pegada en la barra 2, los Phi 2, entonces yo quiero quizás que se mueva un poco más. Entonces es probable que yo deje este 100 y yo decida que esta barra quizás gire un poco menos. Por ejemplo, si yo le pongo 50 y yo le doy calcular, esto me da longitudes, creo que están como razonablemente, vamos a ver cuánto era antes, no recuerdo mucho los valores. Bueno, esta es Z4 pasó de 866 a menos 200. Bueno, bajó una cuarta parte. Entonces digamos que como que puede que sea mejor. Vamos a colocarle 60 a ver si esto nos da valores un poco más razonables. Sigue estando un poco alto. ¿Qué pasa si le colocamos 50? 201, bueno, no sé. En esto pudiéramos quedarnos ensayando valores, pero no siempre va a ser la mejor opción. De 17 a 45, bueno, ¿qué pasa si, bueno, si le colocábamos, no sé, nosotros comenzamos en cuánto? Si lo subimos un poco más, 80, 230, 391, 274. Creo que estos son valores con los que pudiéramos intentar encontrar alguna solución. Pero vamos a ver qué pasa si subimos este de 80, lo subimos por ejemplo como a 90. Estos valores son mucho más razonablemente cortos, 38, 46 y 124. Es probable que estas longitudes me den una solución que de pronto no sé. Vamos a ver. Otra cosa que debemos tener en cuenta, muchachos, que creo que sería mucho más práctico, es las líneas que estamos tomando como referencia. Porque yo he dicho que esta es la línea Z2. Entonces mi línea tiene que ir a lo largo de esta en la que estoy midiendo los ángulos. Entonces, ¿saben algo? Creo que no es la más conveniente. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva más bien. Olvidémonos de los valores que hemos hecho. ¿Por qué?
Porque si mi línea fuera más larga, yo preferiría que mi línea fuera sobre esta línea que está de aquí hasta acá. ¿Sí me hago entender? Si mi línea tuviera que ser más larga, yo prefiero que lo hiciera en la misma dirección donde está mi elemento. Porque si no, quiere decir que mi línea va a ser larga hasta por acá. O sea, tendría que ser larga, digamos, si me da 100, 200, ella empieza a crecer en esta dirección. ¿Sí me hago entender? Entonces, para mí es más conveniente que crezca en esta dirección porque el objeto sólido está justo en esa dirección. Entonces, sí, olvidémonos de lo que acabamos de hacer, sirve como práctica, como ejemplo, pero vamos a medir los ángulos más bien con respecto a estas líneas que están acá. Siendo este punto el inicial, siendo este punto final. ¿Listo? Y creo que podemos hacer lo mismo. Borremos todo. No, mentira. Dejemos estos valores aquí. Si es que no son muy largos. Esta línea mide, vamos a ver cuánto mide esta línea. Esta línea tiene, vamos a ver, esta línea mide 107.56. Digamos que podemos intentar que Z2 no supere ese valor. Y ya sabemos que vamos a estar pegados ahí, más o menos como hasta 120, 130, no sé. Entonces, dejemos esos valores aquí, 18, 179, y más bien medimos los ángulos de estas posiciones que tenemos acá. Vamos a medir la cota desde aquí hasta la posición, hasta la segunda posición, 56.46. Y el otro va a ser desde aquí hasta acá. Listo. Bien. Entonces vamos a corregirlos. Los sí van a ser 56.46. Vamos a coger todas las cifras primero, más bien. 56.46, que en realidad es 45.56. 45.56.30.03, si no estoy mal. 45.56.30.03. Y la última posición es esta que tenemos aquí, 175. 175.40. Igual, perdón. Ok, ok, interesante. Que son los mismos valores. 175, 45, 56, 30, 03. 45, 56, 30, 03. Si dejamos estos valores que están aquí de 18 a 90, bueno, este sí estaba, y ejecutamos nuestro código, bueno, nos da unos valores, unas longitudes de las barras que son relativamente altas, sobre todo Z2, mire que da 462. Vamos a sumarle un poquitico aquí. Nos da quizá unos valores un poco más razonables. Quiero ser optimista, vamos a ver qué pasa. Si le sigo subiendo, bueno, va mejorando un poco más. 125, creo que con 125 podemos ir trabajando. Vamos a dejarle 100. Esto, me gusta. 34, 41 y la barra larga es la barra acopladora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, tengo que deshacer esto. Recuerden que estoy donde están los bloques y entonces yo no necesito meter nada más raro aquí. Vamos a quitar estas líneas y quitar esta línea que está aquí. Nada así. Listo. La Tierra, pues ya sabemos que esa distancia está fija. Nada va a hacer que cambie más de los 159. Y aquí solo mantenemos los bloques. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir. Bueno, mentira, es que si hay algo que debo hacer. Y por practicidad, vamos a ver, les voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Voy a coger este bloque, lo voy a editar, donde dice acá editar bloques. Y voy a crear una línea. Esta línea de construcción, porque la línea de referencia mía es esta que está aquí. ¿Sí me voy a entender? Y voy a dejarla en mi bloque, que tengo todas esas líneas. Tengo esta línea. La línea sí la tengo, que es la línea 10. Y le voy a aceptar. Y me salgo del bloque. Y
tengo para esta otra barra que voy colineal con esta. Entonces no necesito la línea de referencia. Aquí sí la necesito porque los ángulos los estoy midiendo con respecto a esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar mi mecanismo. Mi mecanismo va a venir de alguna manera. Es más, esto lo puedo colocar, digamos, como por aquí. Pero mi barra Z2 va a medir, en este caso, 34.0622, 34.0622. ¿Qué dirección es esa? Esta barra tiene que ser colineal con esta que está aquí. Entonces yo la puedo seleccionar y le digo a esta que son colineales. Listo, 34.0622. Aquí va a ir pegada a ella. Y la otra va a ir pegada desde aquí hasta algún punto por acá. Y esta barra es Z4. Y la longitud de Z4 acá me dice que es 41.1928. Y si el código está bien y nuestro análisis está bien, esta longitud debe dar el valor resultante, que no recuerdo cuánto era para nosotros, pero debe ser 108.9265. 108.9266. Eso quiere decir que nuestras barras están en teoría bien. Y una forma de verificar si esto cumple, entonces es, ahora sí, vamos a salir acá. Y aquí pasamos desde una posición 1 hasta una posición 2. ¿Listo? Ahí las barras que puso colineales en el mecanismo son las mismas que se tomaron los ángulos, Sí, exactamente. con las que se midieron los ángulos. Con la que se midieron